momento político. En Momento Político, la columna del día. El 17 de octubre, a la mañana, se produjo una eclosión popular. Ya a mediodía comenzaron las columnas a salir, venían avanzando sobre la Plaza de Mayo. Cuando llegué al balcón, con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir había como 1 millón de personas en la plaza. Les pedí que cantaran el himno, ¿sabes? Para armonizar un poco el discurso, para pensar lo que les iba a decir. Mientras ellos cantaban, yo armé mi discurso. Y entonces les hablé. Un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores. Bueno, y para hablar justamente de todo lo que vendría siendo el día 17 de octubre, lo tenemos a Gonzalo Calvo, el licenciado docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de la carrera de Ciencia Política y de la materia Derecho Público. Buen día, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, Tony, buen día para vos, para la audiencia. Qué lindo reencontrarnos. Bueno, el jueves pasado te fallé ahí en jornada de trámites vinculada con el fin de semana largo. Y bueno, acá estamos de vuelta. Bueno, pues ahí estamos nuevamente acá reencontrándonos este jueves justamente para hablar de lo que vendría siendo el 17 de octubre, esta fecha tan especial para muchos, ¿no? Fecha tan especial para muchos, conocida como el Día de la Lealtad Peronista. Bueno, feliz día para los peronistas primero. Una excelente jornada primaveral, dicen los viejos militantes, un día peronista justamente, ¿no? Estos días de sol, calmos, bueno, noches de luna llena también, a disfrutar la primavera comodorense, que no suele ser tan generosa como lo está haciendo este año, ¿no? Climáticamente hablando. 17 de octubre, bueno, indudablemente la fecha de nacimiento de un movimiento y de una forma de hacer política que modificó para siempre y de manera contundente la historia de nuestro país, y me animo a decir que con proyecciones continentales y mundiales, ¿no? Pero indudablemente ya estamos cumpliendo 79 años de aquel 17 de octubre de 1945, en que por primera vez después de mucho tiempo se vio un pueblo movilizado en la capital de la Argentina, y por primera vez en toda nuestra historia, yo diría que desde 1810, ¿no? Desde aquel cabildo abierto de 1810, por primera vez el pueblo masivamente se moviliza en forma pacífica, ¿sí? Esto es interesante, es decir, los reclamos, la protesta, la movilización popular anterior a ese 17 de octubre, o por segunda vez si se quiere, ¿sí? Porque había un antecedente opositor a ese peronismo en ciernes, o a ese gobierno, que fue la Marcha de la Constitución y la Libertad, unos días antes, unas semanas antes, ¿sí? Pero el patrón de movilización previo del pueblo argentino o de los sectores en lucha era un patrón violento, ¿no? Esto, a diferencia de esto, lo que ocurre el 17 de octubre es una movilización masiva y sumamente pacífica, protagonizada por sectores del trabajo organizados, trabajadores muchas veces organizados de manera sindical, que bueno, que acuden masivamente, irrumpen sobre el centro de la capital, sobre el centro de Buenos Aires, pidiendo por la libertad del coronel Perón, que ya se había, siendo funcionario de ese gobierno de facto y de transición, que es el gobierno revolucionario de 1943, la conocida como Revolución de los Coroneles, se había convertido en menos de 2 años en líder indiscutido de una parte importantísima del movimiento obrero argentino,
así una carrera muy acelerada y muy sorprendente y llena de logros, llena de concreciones en esos 2 años. O sea, se había convertido había logrado ese ascendente en base a realizaciones concretas, materiales, visibles. Obviamente visibles para quien era afectado por ellas, ¿no? Por eso una parte, digamos, la parte más hegemónica, dominante, si se quiere, de la sociedad de ese momento, se sorprende por lo que sucede el 17 de octubre. Se sorprende y no lo comprende. Claro, porque lo que pasa es que es como vos bien decís, ¿no? La sociedad de aquel entonces eran muy, si se quiere, muy tradicionales, y se rompe un paradigma de lo que vendrían siendo los movimientos políticos de aquel entonces, ¿no? Totalmente, hay un antes y un después. A mí, hoy me gustaría hablar, vos me pediste que hable del 17 de octubre, concretamente de 1945, un poco de la previa, ¿no? De claro, cuál es la carrera de Perón, qué sucede, qué pasaba con los sindicatos, con los trabajadores, pero nace esto que es el peronismo, ¿no? Esta criatura muy poco comprendida fuera de la Argentina, y yo me animo a decir que dentro de la Argentina también, al menos a nivel académico, porque ofrece una visión de la política sumamente interesante, una doctrina política interesante y novedosa, que sin embargo muchas veces no es considerada en esa dimensión. Yo me animo a decir, es incomprendido por la academia, lo sigue siendo al día de hoy, y bueno, y no solo por la academia, ¿no? Muchas veces escuchamos esto de estamos así por los 80 años de peronismo, discursos de ese tipo, ¿no? Argentina se tiene que olvidar del peronismo. Sí, muy recurrente, ha sido, ¿no?, llamado muy recurrente, el hecho maldito. Sí, sí. Entonces me gustaría, y seguramente va a suceder, escuchar luego la opinión del público, de la audiencia, ¿no? El peronismo sigue vigente, no lo sigue más, tenemos que olvidarnos del peronismo. ¿Cuál es el legado? ¿Qué nos dejó? El legado en todo sentido, ¿no? ¿Cuáles son los aportes? Bueno, malos. Me gustaría ver cuál es conocer la visión de nuestros oyentes respecto de... Bueno, sí, de esta manera, así como lo decís vos, lo invitamos a los oyentes esta vez que participen a través del 2974-03-1158 y que den justamente su mensaje, que si el peronismo tiene que seguir o no, cuál es su legado, como bien decís vos, ¿no? Bien, tengo acá un libro conmigo, bastante escaso, reciente pero bastante escaso, un libro publicado en 2015 con motivo de los 70 años del 17 de octubre, Ediciones Capiangos, La Plaza de Perón, Testimonio del 45, escrito por un compilado, por un militante histórico del peronismo, intelectual Roberto Bachetti, que bueno, lo que hace es transcribir una serie justamente de testimonios, de vivencias de personas de la época que estuvieron en la plaza, que protagonizaron. Luego da las visiones de los diarios, de los principales diarios, que son casi todos sumamente negativos, ¿no? Una interpretación negativa, una incomprensión directamente de lo que había sucedido. Y luego interpretaciones también de algunos intelectuales de la época y demás, tanto peronistas como críticos. Es muy interesante el librito, y bueno, recoge, ¿no?, opiniones divergentes, por supuesto, acerca de qué es lo que había sucedido, ¿no? Entonces, algunas de las más destacadas, por ejemplo, ¿no?, para entender la magnitud del fenómeno, Scalabrini Ortiz, intelectual peronista, en ese momento intelectual de la Forja, intelectual del radicalismo irigoyenista, que estaba proscripto, dice, es el subsuelo sublevado de la patria. Si es esa Argentina invisible, existente pero invisible, que de pronto se manifiesta, va a decir Scalabrini Ortiz, unidos por una sola voz, un solo grito, una sola verdad, Perón. Arturo Jaureche, también de la misma procedencia, va a decir algo parecido, ¿no? Esa Argentina latente que de pronto se invisibiliza y encuentra que, como no encontraba significación en la política, había quedado sin héroes, va a decir, encuentra héroes en los 22 jugadores que corrían en una cancha de fútbol. Hasta que
emerge la figura de Perón y se produce este 17 de octubre. Y bueno, contrastantemente los diarios de la época, excepto justamente un diario que se llamaba La Época, que era de la misma extracción irigoyenista, el resto de los diarios en esa época, la prensa era gráfica, bueno, radial también, pero era la época del diario en papel, la gente leía el diario, los diarios, y bueno, y cada periódico se identificaba, tenía alguna línea política, ¿no? Alguna línea editorial marcada. Entonces, tanto los periódicos conservadores como los periódicos más tendientes al socialismo, crítica y demás, hacen una interpretación totalmente negativa de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y allí surge esta idea del aluvión zoológico. En realidad lo acuña un diputado radical en el año 47, ya a posteriori, ¿no? Esta idea de esas hordas desorganizadas que invaden la ciudad con una estética diferente, esta cosa de que afean la ciudad, ¿no? Los cabecitas negras lavándose las patas en la fuente de Plaza de Mayo. Sí, sí. Y hay muchas imágenes con respecto a lo que decís vos, igual, ¿no? Sí, es un tema que todavía está plenamente vigente, ¿no? Y bueno, esta idea del etiquetamiento social a partir de la forma de llevar adelante una manifestación, ¿no? Pero hay un tema importante, ¿no? Ya si nos vamos al análisis histórico, Argentina tuvo 17 de octubre, tiene peronismo, y el patrón de movilización social en la Argentina, excepto en las épocas revolucionarias, ¿no? O los movimientos revolucionarios que los tuvimos después, pero en general y en democracia, tenemos mucha más movilización permanente casi, pero son movilizaciones pacíficas. O sea, el patrón de movilización, a partir de ese momento, ¿no? Que el Estado, a partir del peronismo, reconoce a los sindicatos y luego, mucho después, a las organizaciones sociales y demás, les da un canal a través del cual manifestarse. Eso da lugar a que la manifestación sea pacífica. Puede ser tumultuosa, pero es pacífica. Digo, yo siempre contrasto, ¿no? Lo que sucede habitualmente en la Argentina, y tal vez excesivamente, no quiero entrar en esto. La verdad es que tenemos protestas de algún sector casi permanentemente, independientemente del color del gobierno, con lo que sucedió en Chile en el 2019, por ejemplo, ¿no? Si querés un equivalente al 17 de octubre, fue lo que vos fijate la violencia efectiva que había en esas movilizaciones, tanto por parte de los manifestantes como por parte de las fuerzas represivas, ¿no? De las fuerzas del Estado. Sí, se entiende. El 17 de octubre no tuvimos muertos, ni muertos ni heridos. Incluso los diarios de época dicen hubo muy pocos desmanes. Dicen lo más lamentable fue el afeamiento estético. O sea, esta cosa, ¿no? De esa gente que no, en la visión de los sectores de las élites, no tenía nada que hacer ahí y prácticamente no existían. Claro, porque el día es conmemorado más que nada por la gran movilización obrera sindical, ¿no? Sí, sindical y no, o sea, pensá que en esa época los sindicatos no tenían aparato, los sindicatos no eran legales, claro. Existían pero no estaban reconocidos como sindicatos. Algunos podían tener personería jurídica como asociación civil o como asociación mutual, ¿sí? Recién en esos años, ¿no? El año anterior, recién a instancias justamente de Perón, se universaliza la jubilación. No había las cajas jubilatorias antes de esto, no eran para todos y tenían que ver con asociaciones de trabajadores o algún colectivo que habían creado mutuales, organizaciones mutuales, claro, para ir depositando y tener una suerte de seguro de retiro. Entonces lo que había era eso, no contaban con la capacidad de movilización que tuvieron después y que tienen ahora. Entonces podían convocar y la gente se iba como podía, ¿no? Incluso hay testimonios de que, claro, la mayoría
recién se estaba industrializando la Argentina, la mayoría procedían de lo que es el primer cordón industrial del conurbano y de las barriadas del sur de la ciudad de Buenos Aires, Pompeya, La Boca, Barracas, pero mayormente Avellaneda, Berisso, Ensenada, Lanús, zona sur, Quilmes, algunos de cerca de La Plata, o sea, lejos, digamos. Iban llegando como podían y la policía intenta levantar los puentes que unen la ciudad de Buenos Aires con la zona sur del conurbano, con Avellaneda y demás, y comienzan a cruzar el riachuelo a nado, con balsas improvisadas, con lo que podían, caminando, ¿no? Entonces hay testimonios que te dicen, había una jornada de intenso calor, y claro, esa gente que había caminado 5, 10, 20 kilómetros, algunos más, llegaban con los pies hinchadísimos y claro, ¿qué hacen? Los meten en la fuente, obviamente, el que puede, el que llega. Sí, aparte a veces, tienen que bien decías vos, ¿no? Este contexto de cómo iban llegando, cómo podían, ¿no? Habían unos colectivos repletos, camiones y demás, ¿no? Y hay quien dice que iban decomisando lo que encontraban, por ahí venían, los ferroviarios habían declarado huelga, por lo tanto no había trenes, habían declarado huelga a raíz de esto, a raíz de la detención de Perón. Ahora quería hablar un poco de esto, ¿no? Y bueno, y van llegando como pueden, ¿no? Levantando lo que encuentran en el camino, por ahí algún colectivo que se suma y los lleva. No disponían, digamos, de la capacidad de contratar colectivos, eso no existía todavía. Llegan como pueden y llegan muchos, y sorprendente para la época, y bueno, y esto cambia, da un giro tanto en obviamente en la intención de ese gobierno, del cual Perón había sido parte hasta pocos días atrás, y al cual lo fuerzan a renunciar de sus cargos, y en toda la historia, como dije, de nuestro país, por lo menos. Perón es un militar normal, que hasta 1943 era un completo desconocido, a pesar de ser un coronel. Sí, el ejército tiene muchos coroneles, ¿no? Sí. Tiene y tenía, no era... tal vez eran conocidos los tenientes generales, ¿no? La cúpula. Era un militar que tempranamente tiene un vuelo intelectual propio, ¿no? Se dedica al estudio, estudioso de la historia militar. De hecho, se dedicaba a dar clases fundamentalmente en la Escuela Superior de Guerra, clases de historia militar justamente, y de estrategia. Tempranamente escribe, sí, a los 20 o 20 y pico años publica su primera obra, que justamente es un diccionario, podríamos decir un diccionario mapuzungún español. Hay una raigambre patagónica de Perón muy fuerte. Sí, la etimología patagónica, toponimia patagónica de etimología araucana, el título de su primera obra. No es la primera traducción que se publica, ¿sí? Esto hay que decirlo. Habían varias, muy antiguas algunas. Y bueno, se dedica a esto hasta que en 1938, sí, en la previa de la Segunda Guerra Mundial, ya se veía venir, a instancias fallece su primera esposa, queda viudo, sin hijos, y en ese momento el Ministerio de Defensa de la Nación busca destacar a alguien, algún militar en Europa, para hacer un análisis, digamos, en el terreno de qué es lo que estaba sucediendo. Y una suerte de proyección estratégica, de una descripción de primera mano, como para tener una proyección, ¿no? Y ahí lo mandan a Perón, casi 3 años, anda de gira por Italia, Alemania, España, la Unión Soviética, Francia, bueno. Ahí es donde surge todo este mito del Perón nazi, el Perón comunista, el Perón fascista. La realidad es que era un personaje sumamente ecléctico y va realizando una síntesis, ¿no? Haciendo un análisis bastante objetivo de qué es lo positivo y lo negativo de cada situación, de cada régimen, y bueno, luego lo vuelca
en su construcción doctrinaria adaptada a lo que él consideraba que iba a necesitar el país para la salida de ese gran conflicto mundial que cambia el mundo, ¿no? Que es la Segunda Guerra. Claro, sí. La Gran Guerra, decían en esa época, ¿no? Y bueno, regresa a la Argentina. La Argentina venía transitando lo que se conoce como década infame. El primer golpe de Estado de nuestra historia, 1930, la primer proscripción política, al menos desde que hay democracia, ¿no? Desde que hay, ¿no? Después el gobierno del doctor Hipólito Yrigoyen, el gobierno radical, es derrocado por golpe de Estado. Llaman a elección de los militares, pero no permiten que esa parte del radicalismo participe. Gana las elecciones un general aliado con sectores conservadores y socialistas, el general Justo. Lleva adelante un gobierno que bueno, es conocido, ahí surge esto de década infame, ¿no? El pacto Roca-Runciman, ¿no? Un arreglo, digamos, donde Gran Bretaña queda prácticamente como regente del comercio exterior argentino y de la emisión de moneda. Sí, o sea, el Banco Central y la aduana eran controladas prácticamente por directores británicos, ¿sí? 1935, esto lleva al escándalo de las carnes, es asesinado un senador en la Cámara, ¿sí? Un comisario le pega un tiro a un senador que estaba denunciando al gobierno en el recinto del Senado, un escándalo. Y bueno, en 1938... continúa con proscripción y con fraude, lo llaman el fraude patriótico, gana el doctor Roberto Ortiz, que gana con fraude y denuncia el fraude. Y dice, bueno, vamos a hacer lo posible para que esto se termine. Y muere, se enferma, renuncia y muere. Es sucedido por su vicepresidente, que es un conservador, que vuelve, digamos, o sea, no tenía ninguna intención de desandar este camino, ¿no? de proscripción y de fraude. Y en ese contexto, y en medio de la guerra, y en medio de la disputa a ver qué hacía la Argentina en la guerra, si se aliaba con alguno de los dos bandos o permanecía neutral, un grupo de oficiales del ejército, coroneles mayormente, da otro golpe de Estado, 1943, y aquí surge la figura de Perón. Aquí toma Estado público la figura de este militar que había podido ver y estudiar de primera mano qué es lo que estaba pasando en el viejo mundo, en Europa. Y bueno, Perón, esto ya es conocido, Perón participa, digamos, de la confabulación que da origen al golpe, que termina llegando como presidente después de algunas vicisitudes al general Farrell, que sigue siendo presidente hasta 1946. Perón pide el Departamento del Trabajo. Y bueno, dice, colgaban las telarañas, o sea, un organismo que no existía. El Estado de esa época entendía que no, que el trabajo era una relación privada entre empleador y empleado, no tenía por qué meterse. Claro, y ahí justamente donde descubre otra problemática más social, ¿no? Más directa con el trabajador, ¿no? Claro, aquí comienza, digamos, lo primero que hace es darle rango de secretaría. Esto no tiene que ser un simple departamento, porque acá hay un problema que el Estado tiene que atender. Pensemos que en la década del 30, por ejemplo, contra ese mito de la Argentina rica que circula, sí, la Argentina había sido rica, un país muy desigual pero muy rico, hasta 1910, 1920. Ese modelo basado en la exportación de materias primas se agota porque la población crece y los precios internacionales caen, entonces seguíamos produciendo lo mismo y había más gente y se vendía más barato, ¿no? Y los gobiernos previos no le encuentran una salida, una alternativa. Esa alternativa la viene a encontrar Perón, que es la industrialización. Se viene a dar espontáneamente durante la guerra, porque, digamos, las potencias dejan de exportar productos manufacturados. Esa alternativa la encuentra Perón desde el Estado. Entonces, bueno, el trabajo comienza a ser un tema que atender, y Perón va tomando, digamos, su figura va tomando protagonismo, y esto lo ve en el exterior, ¿no? En ese viaje como agregado militar a Europa, ve que ahí había una cuestión. Esto iba a decir, digamos, ese agotamiento del modelo agroexportador
hace que en la Argentina los propios militares en la década del 30 informaran que, por ejemplo, el 30 o 40% de los jóvenes que ingresaban al servicio militar obligatorio, o que estaban en condiciones de ingresar, en esa época había Colima, ¿no?, servicio militar obligatorio, no podían ser dados de alta por problemas vinculados con mala nutrición. ¿Sí? Esto está escrito, está documentado. O sea, no es que la Argentina era una fuente de abundancia, era un país que ya tenía serios problemas y que la dirigencia tradicional no veía. Esto hay que decirlo. Por supuesto es opinable, como cualquier interpretación de la historia, pero está muy documentado. Bueno, comienza, digamos, o sea, entiende que de esto se salía creando mercado interno y creando las condiciones para que esa industrialización temporaria se vuelva permanente. Digamos, para que no dependiéramos únicamente de las materias primas, los granos, la carne, que se pudiera exportar. Para tener una alternativa. Bueno, va acumulando cargos dentro de ese gobierno, si hay que decirlo. El 10 de octubre de 1945, cuando Perón el presidente le pide la renuncia, Perón era secretario de Trabajo y Previsión, era ministro de Guerra y era vicepresidente. Sí, 3 cargos tenía en ese momento. 3 cargos tenía, sí. O sea, conserva, digamos, el cargo que era su base política, la Secretaría de Trabajo, y va acumulando. Y en el medio, un año y pico atrás, había conocido a quien sería su segunda esposa y un puntal fundamental del peronismo y organizadora fundamental, si se quiere, de lo que fue la jornada del 17 de octubre, que es Eva Duarte de Perón. Todavía era Duarte. Así es. Una mujer muy joven, actriz, locutora radial, muy jovencita. En ese momento, Evita, cuando se conocen, tenía 23, 24 años. Pero ella ya estaba por cumplir los 50. Y bueno, comienza, digamos, a tener un ascenso meteórico entre los trabajadores y entre esos sindicatos que todavía no contaban, o sea, ya eran un actor, pero todavía no contaban con un reconocimiento estatal. Entonces, ¿qué pasa? Hay una nueva Argentina, hay una sociedad muy diferente y la dirigencia no lo ve. Y eso emerge cuando, bueno, a raíz de ese protagonismo que está tomando Perón, sectores del gobierno, del cual era parte, que no estaban de acuerdo, sectores de las Fuerzas Armadas que no estaban de acuerdo con ese perfil, con esa matriz de Estado y esa forma de vincularse con el movimiento obrero, comienzan a inquietarse. En el medio, digamos, sectores civiles, pero vinculados a partidos tradicionales, ¿no? La Unión Cívica, la parte del radicalismo que estaba permitida, que tradicionalmente respondía al expresidente Alvear, Marcelo Torcuato de Alvear, que ya había fallecido, pero era ese sector, digamos, del radicalismo, partidos socialistas, partidos demócratas progresistas, bueno, sociedad civil, se movilizan pidiendo, pues recordemos que era un gobierno militar, ¿sí? Sí. Pidiendo ampliación de las libertades y llamado a elecciones, ¿no? Esto se llama Marcha de la Constitución y la Libertad. Bueno, esto, digamos, es lo que precipita que esos sectores culpen, digamos, de ese malestar a Perón, a lo que estaba haciendo Perón dentro del gobierno. Piden la renuncia, bueno, Perón el presidente Farrell pide la renuncia, pero hace un discurso por radio desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, más o menos, digamos, alertando y de alguna forma movilizando también, o sea, dirige un discurso a los trabajadores, miren, me piden la renuncia por esto y esto, bueno, está el discurso para quien lo quiera buscar y leer, no es largo. El 12 de octubre de la noche lo detienen por orden del presidente y lo llevan incomunicado, detenido, a la isla Martín García, ¿sí? Una isla que está en medio del Río de la Plata, que era la prisión política del momento. Pero claro, lo detienen y lo incomunican y no se sabía, o sea, nadie sabía efectivamente dónde estaba Perón. Sí, trascendían rumores, no había un procedimiento judicial ni administrativo, no había nada. Ni él mismo sabía por qué lo habían detenido, no entendía.
Exactamente, ni él mismo sabía por, digamos, los motivos legales por los cuales lo habían detenido. De hecho, manda una carta el día 14 de octubre, el 13 a la noche, el 12 lo detienen, a la noche, el 13 deja pasar. El 14 envía una carta al ministro de Marina, que era el único ministro que quedaba en pie de ese gobierno, solicitando su retiro, su jubilación, y al presidente Farrell, justamente diciéndole, bueno, esperaba cualquier cosa de usted menos esto, de un viejo camarada de armas, desconozco los motivos, me gustaría que se me informen los motivos de mi detención, y que se me envíe a una jurisdicción propia. O sea, él era militar, era del ejército. La isla Martín García era una prisión de la Armada. Claro. Él podía estar detenido en una prisión civil, a raíz de alguna acusación que se le hiciera como funcionario, o en alguna prisión o a disposición del ejército, porque formaba parte de esa fuerza. Bueno, y envía esa famosa carta a Evita, donde dice, bueno, mi adorado tesoro, estoy muy triste, te extraño mucho, tal, algún día escribiré un libro con todas nuestras realizaciones, entonces la historia decidirá si tenemos razón nosotros o ellos. Sí. Te voy a pedir mi retiro y bueno, y nos iremos tranquilos a una casita, al campo de mis padres, de mi familia, del territorio. Es como del que él igual se quiere retirar de todo, ¿no? De toda la problemática y quedar vivir con ella nada más. Sí, por lo menos eso es lo que él comunica, digamos. Lo que quiere o no quiere no se sabe, porque era obvio que esa carta la iba a leer Farrell, el presidente, antes que Evita, ¿no? Exacto. Imagínate, la envía con un militar del ejército que está ahí. Es una estrategia política igual, ¿no? Y puede ser también. Pero bueno, la realidad es que grandes sectores de la población, mayormente obreros, se preocupan también por el estado de una persona que consideraban que les había dado tanto desde la política, y también por lo que iba a pasar con esas conquistas, con esos derechos recientemente adquiridos, ¿no? Porque de alguna forma consideraban que la garantía de eso era Perón. Imagínate que todo el resto del gobierno le pide la renuncia a partir de los cambios que había introducido en la legislación apuntada a los derechos del trabajador, fundamentalmente, ¿no? Desde el Estatuto del Peón Rural, pasando por el aguinaldo, las vacaciones pagas. Bueno, el Consejo Nacional del Salario lo crea después, ya siendo presidente constitucional, pero sí varios aumentos salariales por decreto, bueno, cuestiones vinculadas con de alguna manera resguardar la situación de los trabajadores en un contexto de alta conflictividad y de alta inflación producto de la guerra, ¿sí? Claro, sí. Bueno, y a partir de allí, bueno, el 16 logra ser trasladado al hospital militar a la ciudad de Buenos Aires. Claro, porque estaba enfermo. Aduciendo, claro, algún problema de salud. Y bueno, ya ese día 16 comienzan a movilizarse los sectores del trabajo, pero lo que se dice mucho es que de alguna manera las bases, ¿no? El trabajador suelto, el ciudadano suelto de a pie, desbordan la organización. O sea, que pensaban, digamos, movilizarse tal vez el 18 y los mismos obreros de las fábricas o de los lugares de trabajo, cuando se comienza a enterar de cuál era la situación de Perón y la incertidumbre acerca de eso, comienzan a ir por las suyas, ¿no? Entonces los sindicatos tienen que sumarse y de alguna manera ponerse a la cabeza para no perder esa representación también. Claro, sí. Y bueno, quien recorre en esos días incansablemente, tanto algunos despachos oficiales, pero fundamentalmente convoca sindicatos y demás, y los hace articular entre ellos, es justamente Evita. Es protagonista indiscutible de esta movilización, ¿no? De este nuevo, sí, y de este movimiento, ¿no? De este cambio de matriz política y social de la Argentina, en donde nos va a decir no se me fue, pero otro intelectual de época,
nos va a decir es la mayoría de edad de los trabajadores, ¿no? Es el paso de los trabajadores a su mayoría de edad. Pasan a ser protagonistas desde entonces y en todo momento, hasta nuestros días, de la vida política y social de nuestro país. Excelente, bien ahí. Entonces, el Día de la Lealtad es celebrada cada 17 de octubre a través de todos los hechos históricos que se llevaron adelante y que culmina justamente un 17 de octubre con la gran movilización de todos los movimientos de trabajo, la gente realmente necesitada y que vio un referente tan importante como fue en ese momento Juan Domingo Perón, ¿no? Totalmente, y bueno, con un legado obviamente, ¿no? Fíjate que en digamos, el término justicia social, quien lo trae a la escena política argentina es Perón como una de sus banderas, que tiene que ver con esto, ¿no? Con el empoderamiento y el reconocimiento de derechos a los sectores del trabajo, con esta idea de un Estado que puede intervenir para generar igualdad de oportunidades. Y bueno, fíjate que hoy, a casi 80 años, el discurso oficial desde el gobierno es negar, digamos, la justicia social, ¿no? ¿Estás enterado más o menos dónde se va a haber un acto a nivel nacional o quién lo lleva adelante? ¿Kicillof puede ser que lo lleva adelante el acto a nivel nacional? Sí, entiendo que sí. Bueno, vos sabés que el Partido Justicialista, que en todo caso es quien encabeza habitualmente los actos del movimiento a nivel nacional, está atravesando un proceso de interna, ¿no? Sí. Para definir su conducción. Y sí, hoy entiendo que es Kicillof, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien conducirá el acto central. Seguramente hay actos en muchos lugares del país, ¿no? En nuestra ciudad, en muchas partes. Pero es interesante, ¿no? Como reflexión final, ¿no? Cómo en este momento se están revisando todas estas cuestiones vinculadas con la justicia social, ¿no? De hecho, la gratuidad universitaria o el arancelamiento universitario, creación la supresión de los aranceles, ¿no? Creación de Perón ya presidente. Aerolíneas Argentinas, también creación, la idea de una aerolínea estatal y de bandera, donde esto en algún momento podemos hablar con más tiempo y profundizar, ¿no? Y en general lo que tiene que ver con esta idea, ¿no? De que el Estado pueda regular algunas cuestiones, el trabajo sobre todo, a los efectos de mitigar de alguna manera la fragmentación que produce el mercado, ¿no? Perón no crea un Estado sin mercado, no crea un Estado colectivista de planificación centralizada, sino que de alguna manera pretende equilibrar ambas instancias, ¿no? Desde el poder público regular las asimetrías que provoca el libre mercado cuando se lo deja por sí solo. Exacto. Bueno, Gonzalo, hoy tuvimos una charla bastante ardua, bastante larga, muy interesante, por cierto, para conocer y introducirnos un poquito más a lo que es la lealtad peronista a través de la historia de este referente que fue, como es Juan Domingo Perón, y hoy en día sigue su legado porque muchos siguen hablando de él, ¿no? No, claramente. Sigue siendo, bueno, Andrés Malamud, politólogo radical, yo lo cito bastante, va a decir, sí, continúa porque no pudo realizar hasta ahora la justicia social. Bueno, por diferentes motivos, ¿no? Interrupciones, o sea, golpe de Estado, Perón en su segunda presidencia es derrocado, bueno, diferentes. Pero va a decir, el peronismo sigue vigente porque todavía no logra realizar su bandera. Es interesante la interpretación. Perfecto. Gonzalo Calvo, licenciado en Ciencias Políticas, docente de la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de la carrera de Ciencias Políticas y la materia de Derecho Público. Hoy en la columna, como todos los jueves, hoy nos reencontramos nuevamente para hablar de la lealtad peronista, justamente 17 de octubre. Estuvimos charlando con él nuevamente. Un abrazo grande y muchas gracias por participar de este momento político de la radio, Gonzalo. Gracias a vos, Tony, un abrazo a nuestros oyentes y bueno, como dije, les invitamos a que den su participación también. Bueno, un abrazo grande, Gonzalo. Chau. Hoy estamos con la columna de todos los jueves en La Voz.